Esquemas de principio. Parte 3. Salas de máquinas. Comencemos. Objetivo. El objetivo del presente vídeo es observar, comprender diversos esquemas de salas de calderas para observar los distintos componentes que deben de aparecer en el diseño de un esquema de principio. Algunos elementos solo son exigibles en salas de máquinas que tienen una potencia nominal útil superior a 70 kilovatios o instalaciones que alimentan a instalaciones colectivas. Elementos que pueden aparecer solo para este tipo de instalaciones, pues por ejemplo el pirostato, la obligatoriedad de tener manómetro diferencial en los circuladores, contadores de energía y alguno más. Simbología. En primer lugar, indicar que es una lástima que no exista una simbología estandarizada para todas las instalaciones. Tenemos la suerte de que en la leyenda de los planos siempre viene lo que representa cada símbolo, pero no hay una simbología unificada, como ocurre, por ejemplo, en el reglamento de fontanería. Veamos algunos de los símbolos que veremos en los esquemas. Por ejemplo, este símbolo con una flecha, que puede venir de esta manera, simboliza una válvula antirretorno, una válvula que solo permite la circulación de izquierda a derecha. Entonces suelen llevar una flecha que indican el sentido de circulación del agua. Otro símbolo, válvula de seguridad, además válvula de seguridad conducida a desagüe. Este símbolo de aquí simboliza el embudo de descarga para su conexión a desagüe. Filtro. A veces se dibuja simplemente dos líneas, una en un sentido y luego la cestilla de los filtros metálicos. Fácil de identificar. Dos tipos de válvulas. Aquí vemos una válvula de 2 vías y aquí de 3 vías. Si hubiera llevado una maneta en medio, una L en medio, o una crucecita en medio, pues serían válvulas manuales. Pero en este caso son motorizadas. Entonces, una válvula de zona, por ejemplo, una válvula motorizada de 2 vías, válvula motorizada de 3 vías, que pueden ser todo o nada, o que pueden ser proporcionales. Más símbolos. Un triángulo inscrito dentro de un círculo es una bomba. Cuando veamos este símbolo, sobre todo en las líneas de retorno, un ensanchamiento en las tuberías de conexión, con algo aquí abajo, una tomita aquí abajo, pues es un extractor de lodos, es un desfangador, que muchas veces tiene arriba una toma de purga, manual o automática. Bueno, le han asignado este símbolo al desconector hidráulico, es un elemento nuevo, es un gran antirretorno que tiene conexión al desagüe en su toma central. Si no cierran bien los antirretornos que dispone, pues está conexionado al desagüe. Entonces, si lo vemos en la línea de llenado, un símbolo de este tipo, u otro que se le vea algún desagüe o que se le vea con alguna parte que se le vea algún antirretorno, es un desconector hidráulico. Símbolos de medición. Pues todos los símbolos de medición que están dentro, están inscritos en un círculo, son elementos de medida. Con una H, pues para medir el número de horas, un contador de horas. Con una M, para medir la presión, un manómetro. Con una T, un termómetro. T y una H, termómetro de humos. El símbolo de contador, es el mismo símbolo que además se utiliza en fontanería, en el HS4. Y en este caso un aparatito que viene aquí, kilovatios hora, pues este es un contador de energía. Podrían haber dibujado también un contador de este tipo, del que salen 2 sondas, porque un contador de energía cuenta litros y temperatura, y va haciendo esa integración. Más. Estas letritas que están dentro de un cuadrado, pues simbolizan termostatos. Entonces, por ejemplo, la T dentro de un círculo es una sonda de temperatura
es un termómetro, pero si está dentro de un cuadrado es un termostato. Por ejemplo, aquí pone T1 y T2. En una caldera, si vemos estos símbolos, pues T1 es el termostato de la primera marcha del quemador y T2 es el termostato de la segunda marcha del quemador. TS, termostato de seguridad, TH, termostato de humos. Vemos la diferencia respecto de los de medida. Circular suele ser medida, cuadrado suele ser elemento de corte. Acaba en tato, elemento de corte. Estos acaban en metro, elemento de medición. PS, presostato, un elemento que corta cuando no hay la presión suficiente. Es normalmente el uso que se le da en calefacción. En el llenado de calefacción habrá un presostato en el circuito que, si no hay una presión mínima de funcionamiento, no pondrá en marcha el sistema, elemento de seguridad. Y F, interruptor de flujo. Si no hay circulación de agua, impedirá el funcionamiento del quemador. Y ST, bueno, pues le han puesto sonda de temperatura. A veces las sondas de temperatura, para diferenciarlos de los elementos de medida, porque esto sí sería un termómetro, pero cuando es una sonda, a veces se quieren diferenciar. Como hemos dicho, no hay un catón, no hay un molde. Bueno, en este caso le han puesto ST. Otras veces ponen la T dentro de un rombo, y entonces son elementos de sondas que van a parar a un cuadro de control. Pero bueno, ya tenemos una primera aproximación y podemos ver nuestro primer esquema. Vamos a ver un esquema con dos calderas y dos circuitos. Vamos a empezar por la mitad. Tenemos un colector de ida, un colector de retorno. Un colector donde se van a conexionar las idas de las calderas y las idas de los circuitos secundarios, y un colector de retorno. Aquí están conexionados los retornos de los circuitos. Luego tiene un tercer colector para conexionar a las calderas, que entre medias hay un contador de energía. Pongamos que sea una instalación de más de 70 kilovatios y requiere un contador de energía para saber la energía que están produciendo los generadores. Pues entonces se le coloca este contador de energía. Vamos a observar, por ejemplo, los circuitos secundarios. En este esquema se han dibujado dos circuitos de consumo. Podría ser calefacción y agua caliente, dos zonas del edificio, una zona de radiadores y otra de aerotermos, dos ambientes distintos, etc. Entonces cada zona, cada sistema necesita una temperatura de trabajo y por ello suelen llevar una válvula mezcladora en la aspiración de los circuladores, de tal manera que acondicionan la temperatura de impulsión de esa zona, de ese subsistema, en cada uno de ellos. Entonces se necesita una regulación independiente de la de generación para regular la temperatura, para regular la demanda a cada una de las zonas. Entonces ello se consigue con válvulas mezcladoras, con sondas de temperatura y una electrónica que permita ese control de la temperatura de impulsión en base a las necesidades. Puede haber zonas que ya reciban una temperatura adecuada en base a lo que están produciendo la caldera. Bien, pues esa zona no necesitaría esta válvula mezcladora. Y si todo este sistema de control está comunicando con un sistema de control central que comanda también los generadores, perfecto, porque si los sistemas están sincronizados, están comandados por el mismo cerebro, pues mucho mejor, mucho más eficiente el sistema. ¿Qué tenemos aquí? Llave de corte manual, filtro, válvula mezclador. ¿Por qué es mezclador? Porque está aguas arriba, que se dice, de la bomba, antes de llegar a la bomba, aguas arriba, y mezcla todo lo que producen las calderas, que viene por aquí, con la temperatura que le viene de su propio retorno. Entonces, válvula mezcladora, que normalmente será una válvula proporcional. Vemos aquí el circulador de este circuito. En este caso hay uno, podría haber existido dos, uno de servicio, otro de reserva, una bomba doble, lo que haya. ¿Qué tenemos aquí? Antes y después del circulador, pues tenemos un
amortiguador, un antivibratorio. Y fijémonos en las conexiones a la izquierda del circulador, que tenemos un manómetro con su lira, aquí la lira de amortiguación, y dos llavecitas para poder medir, abriendo esta llave de aquí y teniendo cerrada la de arriba, la presión en la aspiración. La marcamos, que para eso las agujas de manómetro suelen traer un marcador. Cerramos esta, abrimos esta y la aguja se desplazará a la derecha. El salto de presiones que produce la impulsión respecto a la aspiración será la diferencia de presión que esté impulsando la bomba. Entonces la información de cómo está trabajando esta bomba, con qué presión, pues la tenemos con este manómetro para su lectura diferencial. Algo que siempre es recomendable y en bombas que sean de media potencia y en instalaciones colectivas de más de 70 kilovatios, pues esto es obligatorio. Para conocer la temperatura de impulsión, termómetro; para conocer la de retorno, termómetro. Sabemos a qué temperatura estamos mandando el agua a este circuito y a qué temperatura, y esto es muy importante, está retornando. Normalmente la temperatura de impulsión, si tuviéramos aquí un termómetro, pues veríamos que es la misma para todos, salvo que se acondicione por la válvula de mezcla, pero los retornos no tienen por qué ser iguales. Entonces, observando la temperatura de retorno, vemos los circuitos que están consumiendo más. ¿Qué tenemos aquí? Llaves de corte. ¿Por qué? Porque debemos de ser capaces de mantener, por un lado, poder limpiar este filtro, poder cambiar esta válvula, sustituir este circulador sin tener que vaciar todo. Entonces, cerrando esta llave y esta llave, accedemos al mantenimiento de todos estos elementos. Podemos limpiar el filtro, como hemos comentado, y luego podemos hacer un vaciado parcial de la instalación. Aquí han colocado, además de esta llave, aquí otra. Bien, podría haber sido una sola llave, pero bueno, hay dos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la conexión en discontinuo con la red de evacuación. Abriendo esta llave y teniendo esta cerrada, podemos desaguar todo el circuito 1. Podemos una línea de desagüe. Entonces todo esto que se ve punteado es la línea de desagüe, por ejemplo, para poder desaguar esta instalación, para poder desaguar esta. Entonces, con esta llave de aquí, con esta llave de vaciado, podemos desaguar el circuito 1, al igual que con esta de aquí, podemos desaguar, que está puesta aquí, aguas abajo aguas arriba de esta llave, está también su vaciado. Un circuito 2 totalmente igual. Bueno, y la sonda de temperatura en la impulsión de los circuitos para comprobar que se está cumpliendo el objetivo de lograr la temperatura de impulsión deseada, en base a la demanda, en base a la temperatura exterior, etc. Bueno, hemos visto ya los circuitos secundarios. ¿Qué tenemos aquí? El presostato. Si no hay la presión, si no hay el nivel de agua, el nivel de presión adecuado, no va a dejar que se pongan en marcha los generadores y en general no se va a poner en marcha el sistema. Si le pilla en vacío o le pilla por debajo de su nivel de llenado, su presión de llenado, pues no va a funcionar el sistema. Los colectores, el módulo de contabilización. El módulo de contabilización en instalaciones un poquito grandes, bueno, pues aquí han colocado un contador de energía que tiene aquí su propia sonda. En el mismo equipo lleva una sonda y mide el diferencial con la impulsión. Mide caudal, mide salto térmico, potencia es igual a caudal por salto térmico. Pues lo va contabilizando, lo va integrando aquí en su módulo de contabilización. Colector para conexionar las calderas. Aquí ya tenemos el circuito primario. Veamos, tenemos aquí una caldera, bueno, y aquí otra. Vamos a ver esta caldera. Elementos de control, de medición que tiene la caldera. Bueno, pues los controles habituales, sobre todo más de 70 kilovatios, es que tengan dos termostatos, porque más de 70 kilovatios los quemadores de gas o de gasoil deben de tener como mínimo dos peldaños de potencia. Uno para el funcionamiento a plena potencia y otro para el funcionamiento a marcha reducida. Son quemadores todo poco nada. Entonces puede tener un termostato ajustado a 70 grados y otro a 80.
¿Que hay 60 grados? Necesitamos plena potencia. ¿Se alcanzan los 70? Lo detecta ya el termostato, pues se pone ya en potencia reducida. Si alcanzan los 80, detiene el funcionamiento del quemador. Así es como se funciona con los termostatos. Tienen un pequeño decalaje, un diferencial, por ejemplo, de 10 grados, para que en los últimos 10 grados de temperatura hasta llegar al máximo funcione a temperatura reducida, en potencia también reducida. Llaves de corte, entre un generador y una instalación tiene que haber llave de corte en la ida y en el retorno. Y sin ninguna llave de corte, la válvula de seguridad. Cada generador vendrá equipado con una válvula de seguridad. Aquí tenemos la del generador de la derecha y aquí el de la izquierda, conexionada a desagüe. ¿Ven? Conexionado a desagüe. Luego todo esto pues irá a parar aquí. Bueno, por la parte baja de la caldera, pues su vaciado. Vemos aquí que en este esquema pues se ha pensado de colocarle a cada generador el vaso de expansión que absorba la dilatación del agua del cuerpo de caldera del cuerpo de caldeo de la caldera. Entonces, si el agua contenido en la caldera y en el circuito primario pues precisa de un vaso de expansión de 20 litros, pues le colocamos un vaso de expansión de 20 litros. Pero luego la instalación tiene muchos más litros que van a dilatar. Bien, pues se ha previsto un vaso de expansión grande para toda el agua de la instalación, incluso también para el agua también de las calderas. Entonces hay un vaso de expansión grande colocado aquí. Pero para absorber la dilatación de solo la caldera, por si en un momento dado están cerradas alguna llave o no están funcionando alguna bomba, pues bueno, en este esquema se ha previsto esto. Vaso de expansión por caldera. Algo también muy habitual cuando tenemos una cascada de calderas. Cada caldera tiene su bomba, su vaso de expansión, y luego la instalación tendrá el vaso de expansión que necesitará para que lo cubra todo. No es problema en sobredimensionar vaso de expansión. Bien, ¿qué más tenemos aquí? La salida de los humos, una conexión a desagüe, lo veremos en otra diapositiva, y un regulador de tiro. Un regulador de tiro. Chimeneas grandes, chimeneas altas, es recomendable que haya un regulador de tiro, porque con ello, en momentos que haya excesivo tiro, pues se va a reducir. Se abrirá esta compuerta, saldrá el humo y entrará aire por aquí, con lo cual se reduce un poco el tiro aquí, en la salida de la caldera. Entonces, si queremos ajustar el tiro en la salida de la caldera, necesitamos un regulador de tiro. El tiro total de la chimenea va a ser el mismo, pero cuanto más le abramos aquí, menos tiro aquí. Entonces, si tenemos un tiro excesivo en la caldera es un problema, porque estamos extrayendo el calor demasiado rápido. Estamos reduciendo el intercambio con el agua, estamos tirando los humos más calientes innecesariamente. Entonces, ¿cómo retenemos ahí el humo? Reduciéndole el tiro hasta los valores nominales indicados por el fabricante. Cuando queremos hacer esto, tiene que haber un regulador de tiro. Todas las chimeneas siempre con su registro, etcétera. En más de 70 kilovatios, pirómetro y pirostato, un termómetro y un elemento que corte si la temperatura de humo sube por encima de 220-240 grados, porque en ese momento hay riesgo de que prenda fuego el hollín contenido en la chimenea. Entonces, si se va ensuciando la caldera, se ensucia la chimenea, pues no podemos tener aquí una temperatura de 300 grados, porque se va a producir ahí una pirólisis, el hollín es combustible que no ha quemado, y si alcanza la temperatura adecuada, pues él va a arder. Y una chimenea no está preparada para resistir un fuego de hollín. La caldera sí está preparada para resistir fuego, pero la chimenea no. Entonces se va a deteriorar y va a crear un grave problema de seguridad. Por eso, hace ya muchos años se obligó a colocar pirostatos en las chimeneas. Bien, terminando con la caldera, tenemos aquí el termostato de primera y segunda etapa, el de seguridad. Siempre tiene que haber termostato de seguridad. Estará tarado seguramente a 105 grados aproximadamente, de tal manera que si estos no cortan a tiempo, pues corta este. Y nos avisa, porque es de rearme manual. Hasta que no vengas a pulsarme, aunque se haya enfriado la caldera, no voy a dejarle que funcione el quemador. Pues habrá que ver por qué esto ha llegado a 105 grados.
es que no habrán funcionado su circulador, no ha habido circulación, ha habido una sobretemperatura, es que está cerrada alguna llave, es que no. Entonces los elementos de seguridad precisan de un rearme manual para buscar qué problema ha existido. Contador de horas y un termómetro. Estos cuadros pues tienen aquí integrado algún termómetro para decir la temperatura a la que se está produciendo el agua. Entonces, el circuito de la caldera. Tenemos dos calderas iguales. Este impulsa por aquí hay un tramo común. Bueno, pues ahí hay un purgador automático, un separador de aire, algo de ese estilo, y a este colector. ¿Y qué observamos aquí? Que en esta parte de aquí hay una tubería. ¿Para qué? Para facilitar la circulación de agua. Entonces, esa tubería que vamos otra vez a alcanzar nos sirve de aguja de compensación. Nos permite la circulación de agua por los generadores, aunque pongamos que esta válvula de 3 vías y esta estén aprovechando todo el agua del retorno. Entonces no hay circulación de agua de aquí hacia abajo. Entonces, si no tuviéramos este tubo, o sea, si los circuitos, aunque estén funcionando, pero están aprovechando todo el agua del retorno, y estas válvulas al final tienen cerrada totalmente este camino y este, la bomba se pondría a marchar, pero ¿qué ocurriría aquí? Que se encuentra que ni puede ir por aquí ni por aquí. Bueno, pues esto es un alivio. Esta es una tubería que en momentos que no estén funcionando los circuitos, en momentos que las válvulas de 3 vías tengan cerrada totalmente esa vía, pues produce una circulación de agua y facilita que la caldera siga funcionando, que sus termómetros sigan midiendo, que las sondas de temperatura sigan midiendo y que el funcionamiento sea el mismo, porque cuando no hay circulación de agua, pues hay un problema en la caldera, hay un problema de seguridad y hay un problema de control, porque las sondas necesitan que el agua esté en movimiento para poder medir. Esta sonda, por ejemplo, que está aquí, si no hay movimiento de agua en el circuito primario, no va a medir lo que hubo en un momento, pero ya no va a saber lo que hay en circulación porque se ha detenido la circulación. Entonces se necesita circulación de agua por las sondas de temperatura, por los elementos de medición que tiene la caldera en su control. Bien, aquí tenemos por terminar con este tubo. ¿Y este tubo qué lo ponemos? ¿Grande, finito? Pues vamos a ver, este tubo tiene que llevar el mismo caudal que hay aquí. Si este tubo es de 3 pulgadas, este de 3, colector será de 6, 8, 10 pulgadas, de lo que sea, este del mismo diámetro que este, porque tiene que poder llevar toda el agua del circuito primario. Este tubo del mismo diámetro que este. Bien, terminemos. Tenemos las dos calderas y en el retorno de las calderas tenemos aquí estos elementos. Tenemos llaves, siempre hay llaves de corte, llave, filtro, válvula de zona. ¿Para qué? Para que cuando no funcione una caldera se cierre y no recircule. Si no estuviera esta válvula de zona y se pone en marcha esta caldera, pues esta caldera circularía por aquí, mandaría al circuito no, volvería por aquí y además de volver por aquí provocaría la circulación a la inversa por esta. Entonces, en esta caldera de aquí empezaría a funcionar como un radiador de la otra caldera. Entonces, la caldera que no funcione tiene que estar cerrada. En una instalación pequeña nos vale una válvula antirretorno. En una instalación mayor, pues tiene que haber una válvula motorizada, una válvula de zona. El generador que no funcione cerrado, porque si no hace de receptor de calor del que están funcionando. Y luego ya circulador, amortiguadores, manómetro de lectura diferencial, termómetros, siempre termómetros aquí tenemos en el retorno y estos de aquí en sus idas. Y el interruptor de flujo. Si no hay movimiento de agua, no puede funcionar, no puede arrancar
el quemador. Entonces hay unos enclavamientos eléctricos que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Entonces el interruptor de flujo asegura, controla que hay movimiento de agua por el circulador, por la caldera, y permite que arranque en ese caso. Y por terminar, 2-3 comentarios finales. 1. Aquí hay una sonda de temperatura. Todo dependerá del sistema de control. Esta sonda de temperatura va a decidir cuántas calderas funcionan. Necesitamos 60 grados, el sistema necesita 60 grados. Entra en funcionamiento 1, pero aquí no pasa de 50 grados. Pues esto es porque hay mucha demanda en el circuito y necesito más potencia, pues informa a la centralita y la centralita decidirá normalmente arrancar la otra caldera para ayudar. Abrirá sus accesorios, electroválvula, pondrá en marcha la bomba, comprobará el funcionamiento con el interruptor de flujo y activará el quemador. Y cuando se alcancen los 60 grados, pues se irá tomando decisiones. La regulación, el sistema de control. Oye, ya tengo 60 grados. ¿Qué decido? Pues reducir de potencia las calderas o apagar alguna de ellas. La decisión va a depender de la tipología de las calderas. ¿Que son calderas de condensación? Pues le reduciremos la temperatura a las dos para que las dos aumenten de rendimiento. ¿Que son estándar? Bueno, pues entonces dejaremos una marchando a plena potencia a ver si puede resistir esa temperatura y suministrar la energía necesaria y apagaremos la otra. Entonces, el modo de funcionamiento del sistema en secuencia para generadores estándar o en paralelo para los de baja temperatura o los de condensación depende de ello, de la tecnología con la que se alimenten la tecnología con la que se han fabricado, los generadores. Bien, vamos a seguir otra sonda aquí. Sonda de temperatura en el retorno. Pues en un sistema de control es muy fácil que el fabricante nos diga que quiere saber la temperatura en el retorno. Y esto nos da mucha información. ¿Por qué? Porque si fueran calderas estándar, y aquí mide que tenemos retornos muy fríos, por ejemplo a 40 grados, sabe que se están estropeando las calderas. Entonces tiene que tomar decisiones, las que sean. Vamos a detener un rato el funcionamiento de los circuitos secundarios y vamos a esperar a que las calderas suban de temperatura. Entonces, conocer la temperatura en el retorno, pues va a hacer que los elementos de control, los elementos que regulan el funcionamiento, tomen decisiones sobre las calderas, su potencia y sobre los circuitos. Imaginemos que esta fuera una instalación de calefacción y agua caliente y se detecta en la sonda de temperatura una temperatura muy baja. Una temperatura muy baja significa que se está consumiendo mucha energía en los circuitos. Pues si además tenemos el acumulador bajo de temperatura, pues el circuito de calefacción lo va a detener hasta que el circuito que está dando agua caliente haya conseguido ya alimentarse. Entonces subirá la temperatura en el retorno. Entonces la sonda de retorno muy útil porque nos dice si están los circuitos con una gran demanda, nos puede informar de ello. Eso es importante en circuitos de agua caliente. Y por otro lado, si tenemos calderas de condensación, para saber si están funcionando también en las condiciones de máximo rendimiento. Entonces, en resumen, si son calderas de no condensación, va a priorizar frente a un retorno frío en los circuitos primarios en que funcionan estos circuladores frente a los secundarios, para evitar la condensación. Y si tenemos generadores de condensación, esta sonda de temperatura pues nos puede servir para asegurarnos que estemos siempre satisfaciendo el circuito de agua caliente. Si no podemos suministrar calefacción y agua caliente y tenemos una temperatura en el retorno muy baja porque hay mucha demanda, pues entonces habrá que detener el circuito que sea de calefacción. Veamos lo que nos queda en esta parte de aquí. La alimentación, el llenado de agua de todo el sistema. Llave manual, filtro, contador, válvula de retención, desconector. Va siendo cada vez más frecuente que aguas arriba, antes que la válvula de retención, tengamos una llave a desagüe.
Y esto podemos pensar que es para comprobar el contador. En fontanería puede ser, pero su principal misión es comprobar los antirretornos. Si cerrada esta llave, abrimos esta y sale agua, quiere decir que el antirretorno no está funcionando bien. En fontanería también se utiliza para eso. A los pies de las columnas donde hay válvulas de retención se suelen colocar estas llaves para comprobar que los antirretornos de las columnas cierran bien. Entonces, una llave puesta ahí, que siempre está cerrada y solo se utiliza para el momento de la comprobación. Y el desconector sí, efectivamente conectado al desagüe. Y esta línea de alimentación pues llena el primario de esta caldera, el primario de esta y los colectores y los circuitos. Entonces ahí por eso todas las conexiones. En instalaciones grandes es importante, otra nota, que estas válvulas de zona pues tengan una apertura lenta para evitar golpes de ariete, que no habrán de una. Y es más, en instalaciones grandes, tuberías grandes, estas abrirán despacio y estas válvulas suelen tener un final de carrera. Esto quiere decir que cuando han terminado de abrir, puede dar la orden a la bomba de oye, ya puedes funcionar. Alimentar la bomba del final de carrera de las válvulas de zona grandes. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva un poquito más. Enclavamientos eléctricos. Tenemos que alimentar una bomba y a un quemador. Bueno, pues una bomba solo debería recibir alimentación eléctrica cuando la válvula motorizada ha terminado de abrir y el contacto de final de carrera de esa válvula se ha cerrado. En una instalación pequeña pues no es problema, pero no podemos poner en marcha una bomba con un circuito cerrado. Entonces en una instalación pequeña pues hay menos precauciones, pero en una instalación grande, con grandes caudales, con grandes circuladores, las válvulas motorizadas tienen que venir con un final de carrera y la bomba se alimentará a través de ese final de carrera. Solo funcionará cuando esté abierta la válvula motorizada. Y el quemador también tiene sus enclavamientos, veamos unos pocos, hay más. Un quemador solo recibirá corriente cuando la válvula de zona haya abierto, cuando haya recibido ya tensión la bomba de primario y cuando el interruptor de flujo haya detectado circulación de agua por el circuito. Amén que no haya saltado el termostato de seguridad de la caldera, etc. Hay otros elementos de seguridad o el presostato, pero los últimos, estos. La apertura total de la válvula motorizada, la bomba de primario y el interruptor de flujo. Solo si estos tres puentes levadizos están bajados, se puede alimentar, le pueden llegar los 230 voltios o los 400 voltios al quemador.